Soy la mala por pedirle a mi esposo una última noche con mi ex antes de morir. Quiero acostarme con mi ex antes de morir. Eso fue lo que le dije. Y sí, todavía me estaba sosteniendo la mano cuando lo dije. No levantó la voz. No gritó. Ni siquiera me soltó. Solo me miró como si ya estuviera muerta. Y quizás, en cierto modo, lo estaba. Ahora, antes de que me crucifiquen, no soy una infiel. No busco excusas. No soy una cualquiera que quiere una última aventura sexual. Lo que pedí fue algo más visceral. Algo que no puedo explicar sin sonar como una monstruosa egoísta. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, y por qué me atreví a pedirlo, tienen que saber cómo empezó todo. Me enamoré de él mucho antes de saber qué era el amor. No fue intenso ni explosivo. Fue cotidiano. Fue lento. Él llegaba cada mañana a la oficina con café en mano y una sonrisa torcida. Se sentaba frente a mí y se burlaba de mis caras de lunes. Yo me quejaba de los correos, él me dejaba notas absurdas en el teclado. Éramos dos almas cansadas compartiendo rutina. Después, los almuerzos se hicieron habituales. Luego, las caminatas después del trabajo. Una noche compartimos un taxi, después una cama. Y, sin darnos cuenta, construimos algo que parecía más real que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Nos casamos un otoño cualquiera. Nada lujoso, amigos, vino barato y un playlist mal hecho. Pero éramos felices. Dios, cómo reíamos. Decidimos no tener hijos. No por falta de amor, sino porque con nosotros dos bastaba. Jugábamos a armar rompecabezas, a inventar recetas de cocina, a sobrevivir la vida de adultos con lo que tuviéramos. Yo no era rica. Ni él. Pero teníamos un hogar, hasta que me desmayé. Pensé que era el estrés o una bajada de presión. Pero no, era el principio del fin. Los estudios vinieron rápido. Resonancias, biopsias, análisis con nombres que sonaban como castigos. Una tarde me sentaron frente a 3 médicos y uno dijo lo que nadie quiere escuchar. Te quedan entre 6 y 12 meses. ¿Saben qué hice? Me reí. Como una idiota. No por valentía, sino porque no sabía cómo llorar sin que todo se me rompiera por dentro. Él sí lloró. Se quebró ahí mismo. Esa noche dormimos abrazados como si estuviéramos tratando de impedir que el mundo nos aplastara. Las semanas siguientes fueron una mezcla de horror y ternura. Él me cargaba cuando no podía caminar. Me acariciaba el cuero cabelludo cuando empecé a perder cabello. Me hacía reír en medio de las náuseas. Y una noche, mientras me acomodaba las cobijas como siempre hacía, me preguntó, ¿hay algo que quieras hacer antes de que? No terminó la frase. No hacía falta. Yo lo miré. Me dolía el pecho. Me dolía el alma, pero no podía seguir callando lo que me estaba carcomiendo desde hacía años. Pensé que sería más fácil si lo decía de golpe. Como arrancar una curita. Quiero pasar una última noche con mi ex. El silencio que siguió fue insoportable, y aunque me dolía todo, todavía no sabía que eso sería solo el principio del fin. No sé qué esperaba que hiciera. ¿Que me abrazara? ¿Que dijera ok, lo entiendo, ve y cierra ese capítulo? Tal vez esperaba que me odiara un rato, y luego me perdonara por compasión. Pero lo que obtuve fue algo peor, el silencio. Esa clase de silencio que no grita, pero aplasta. ¿Perdón? Dijo al fin. Con una voz hueca. Casi sin aire. No es lo que piensas, me apuré, con las manos en el aire, como si pudiera detener la explosión con gestos. No es por sexo. No es por amor. Es algo que necesito cerrar. Un ciclo. Una parte de mí que quedó atrapada antes de ti. Él rió. Una risa seca, amarga. Incrédula, ¿estás muriéndote y lo único que se te ocurre es acostarte con otro? No se trata de eso. Grité. Se trata de despedirme de la mujer que fui. De entender en qué momento me rompí y por qué nunca cerré eso. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Tu actual acompañante terapéutico con anillos? Quise acercarme, tocarlo, rogarle que lo entendiera, pero dio un paso atrás. Como si mi piel quemara. Pasaron días así, días en los que él no me hablaba. Dormíamos en extremos opuestos de la cama. Él dejaba el café servido, pero ya no me lo llevaba a la cama. Yo cocinaba sin sal. Él no lo notaba. O fingía no notarlo. Vivíamos juntos. Pero solos. A veces lo escuchaba llorar en la ducha. Otras, solo lo veía mirar el techo en silencio durante horas. Y no decía nada. Porque ya no sabía qué versión de mí quedaba viva en esta casa. Una semana después, intenté de nuevo. Le preparé su postre favorito, ese que solo hacía en nuestros aniversarios. Me senté a su lado, le tomé la mano que ya no me sostenía. Si me amaras, susurré, entenderías que no quiero reemplazarte. Que lo nuestro es real. Siempre lo ha sido. Pero esto no se trata de ti. Me miró. Por fin, y lo que vi me rompió, vacío. No me pidas que apruebe tu infidelidad, dijo. Ni aunque estés muriendo. ¿Qué importa ya? Lloré. Ya no tengo tiempo. ¿Qué te cuesta darme esto? Una noche. Una despedida. ¿Qué me cuesta? Repitió, como un eco descompuesto. Me cuesta todo. Me cuesta verte y saber que no soy suficiente.
Me cuesta pensar que incluso sabiendo que te vas, pensaste en él antes que en mí. Cerró los ojos y murmuró, lo que más me duele, es que ni siquiera ves lo jodido que es lo que estás pidiendo. Y esa noche, ya no volvió a casa. La gente cree que cuando estás cerca de la muerte, todo se aclara. No a veces, se vuelve más turbio. La idea de verlo una última vez, a él, a mi ex, me había perseguido durante años. No por amor. No por deseo, sino porque nunca terminamos bien. Nos separamos con odio. Con gritos. Con portazos. Yo lo amaba, y él me destrozó. Me dejó por otra, desapareció de mi vida, y nunca tuve la oportunidad de mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Y cuando me enteré que iba a morir, lo primero que pensé fue en eso. ¿De verdad voy a irme sin saber qué pasó con esa parte rota de mí? Quizás solo quería verme a mí misma en ese espejo. Saber si había crecido, o si seguía siendo esa versión abandonada que él dejó atrás. Así que escribí, solo un mensaje, sencillo, necesito verte. No te pediré nada más. Su respuesta no tardó. ¿Cuándo? Esa noche lloré mientras borraba el historial, y supe que la próxima vez que cruzara esa puerta, nada volvería a ser igual. El departamento era diferente, más pequeño, más oscuro, más apagado, nada como el lugar donde una vez compartimos planes y promesas. Pero ahí estaba. El mismo cuadro torcido en la entrada, el sofá raído donde vimos nuestra serie favorita, el aroma persistente a cigarro suave que nunca soporté. Mi ex abrió la puerta con una sonrisa neutral. Ni cálida ni fría. Solo, práctica. Como si nos estuviéramos reuniendo para firmar un contrato, no para despedirnos del pasado. Pensé que no vendrías, dijo, sosteniéndome la mirada. Yo también, respondí. Nos quedamos parados unos segundos. No hubo abrazo. Ni lágrimas. Ni reproches. Solo esa tensión silenciosa que ocurre cuando dos personas se arrastran desde un lugar que ya no existe. Me ofreció vino. No lo acepté. Nos sentamos en el sofá, con 1 metro de distancia entre nosotros, y por primera vez en años, hablamos. Hablamos de tonterías primero, del clima. De su trabajo. De lo mucho que había cambiado mi pelo. Luego vinieron los silencios largos. Las preguntas que ninguno se atrevía a decir, pero que ambos respirábamos entre líneas, hasta que él dijo lo que tenía que decir. ¿Te pasa algo? Asentí. Me estoy muriendo. Ni una exclamación. Ni un gesto de compasión exagerada. Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. Lo siento, dijo, con una voz que parecía de otra persona. Por eso estoy aquí, agregué. Porque no quiero llevarme esto sin entender. Sin cerrar. Sin saber por qué dolió tanto perderte, incluso después de tantos años. No lo sé, murmuró. Nunca lo supe. Fui un cobarde, y no dijo más. El sexo pasó como una escena sin guión, lento, torpe, casi mecánico, como si estuviéramos imitando una coreografía vieja, olvidada. Sus manos no me encendían. Su voz no me abrigaba. Su cama no era un refugio, sino un recordatorio de lo lejos que estaba de lo que alguna vez creí desear. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente, no. Mi mente estaba con él. Con mi esposo. Con su olor. Con sus ronquidos suaves en la madrugada. Con su forma de decir ya vengo cuando iba por mi chocolate favorito sin que yo se lo pidiera. Y entendí, con una claridad que dolió más que la enfermedad. No lo necesitaba a él. Nunca lo necesité. Solo necesitaba aceptar que lo había perdido, y que aún así, sobreviví. Cuando terminó, me levanté sin hablar. Me vestí con manos temblorosas. Él me miraba desde la cama con los ojos vacíos. ¿Lo hacemos de nuevo la próxima semana?, preguntó, con esa sonrisa irónica que tanto odié. No, le dije, clavando los ojos en el suelo. No lo haré más. Amo a mi esposo. Nunca debía hacer esto. Salí del departamento sin esperar respuesta. El aire nocturno golpeó mi cara como una bofetada de realidad. No sentía alivio. Ni libertad. Ni redención. Sentía, en nada, un hueco. Un eco. El camino a casa fue largo. Parecía que el universo me obligaba a recorrer cada metro como penitencia. Cada paso retumbaba como una confesión que nadie pidió. Al llegar, me metí en la cocina y preparé a Boda, su plato favorito. El que hacía en nuestros aniversarios. Puse la mesa con las servilletas de tela. Encendí velas. Me até el cabello como a él le gustaba. Quería decirle que ya no tenía dudas, que volví porque comprendí, que todo lo que necesitaba estaba frente a mí, desde siempre. Cuando entró por la puerta, notó el olor. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Una sorpresa, dije. Mi voz temblaba. Para ti, se acercó despacio. Como si esperara una trampa. ¿Es por lo de antes?, dijo. Decidiste no hacerlo, y ahí supe que tenía 2 caminos, mentir, o decirle la verdad y perderlo todo. Respiré hondo, y lo maté con una palabra. No. El silencio fue inmediato. Su rostro se endureció. Su mandíbula se tensó. ¿Qué? Me acosté con él, confesé. Pero fue una vez. Y volví de inmediato. Porque entendí que solo te amo a ti. No gritó. No golpeó nada. Solo levantó el plato de Boda y lo estrelló contra el suelo. Eres una jodida basura, escupió.
No te atrevas a decirme que me amas. Lo sé, lloré. Me odié cada segundo. Pero necesitaba entenderlo. Ahora lo sé. Ya no tengo dudas, y yo ya no tengo fuerzas, respondió. ¿Sabes qué es peor? Que no lo hiciste por deseo. Lo hiciste por ego, y esa noche durmió en el sofá, y yo, en la cocina, Sentada, esperando que el arrepentimiento me matara antes que la enfermedad. Después de esa noche, ya no hablábamos, no gritábamos, no discutíamos, y eso era peor. La casa se volvió una cárcel sin barrotes. Desayunábamos en silencio. Dormíamos, bueno, fingíamos dormir, en habitaciones separadas. Nos cruzábamos en el pasillo como dos extraños con deudas emocionales que ninguno estaba dispuesto a saldar. Yo seguía cocinando para dos. Él dejaba la comida servida, pero fría, sin tocar. Yo escribía notas en la nevera. Él las tiraba sin leerlas. Una noche lo vi llorar frente al lavamanos. No me vio, y por un segundo quise abrazarlo. Decirle que todo había sido un error. Que me dolía más a mí, pero no lo hice, porque sabía que ya no tenía derecho a tocarlo. Una mañana, mientras servía café con manos temblorosas, dejó un sobre la mesa. ¿Qué es esto? Léelo, dijo, sin levantar la mirada. Eran los papeles del divorcio. Me costó respirar. La garganta se me cerró como si alguien me ahorcara desde adentro. Me quedé paralizada. ¿Esto es en serio? ¿Qué parte no entendiste? Podemos arreglarlo, supliqué. Aún podemos. Solo necesito tiempo. Esto fue un error. Él levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados, pero no de llanto. De agotamiento. Se rió, sarcástico. No fue un desliz. Fue una construcción premeditada. Lo pensaste, lo pediste, lo planeaste. Tuviste semanas para no hacerlo. Y aún así, lo hiciste. Me estoy muriendo. Grité. No sabía cómo despedirme de todo. Quería entender quién era antes de irme. No sabía cómo hacerlo. Y lo hiciste jodiéndome a mí en el proceso. Golpeó la mesa. Yo retrocedí. No por miedo, sino por vergüenza. ¿Sabes cuántas veces pensé en buscar a alguien del pasado? Continuó. ¿Cuántas veces tuve la oportunidad? Pero no lo hice. Porque pensé que tú eras lo suficientemente valiente como para vivir esto conmigo sin traicionarnos. Yo no podía responder. No había nada que pudiera decir que no sonara como una excusa. Lo peor, dijo, bajando la voz hasta el temblor, lo peor es que ni siquiera tuviste la decencia de mentirme bien. ¿Querías comprensión? ¿Empatía? ¿Un aplauso por tu honestidad? Después de lo que hiciste, silencio. Solo mi llanto y su odio. Ese odio que me dolía más que la enfermedad. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Susurré. ¿Qué te devuelvo? ¿Qué parte de mí quieres que te entregue? Entonces me lo dijo. Firma el divorcio. Renuncia a todo. Casa, cuentas, bienes, todo. ¿Y si lo hago, me dejas en tu seguro médico? Pregunté, con la voz rota. Asintió, sí. Pero si peleas por algo, te saco. Y ya sabes lo que eso significa. Se me cayó el alma al piso. ¿Me estás extorsionando con mi vida? No. Estoy protegiéndome de alguien que no dudó en clavarme un puñal cuando más la amaba. ¿En serio me vas a dejar morir por un error? Tú ya moriste para mí, dijo sin pestañear. Esa noche, cuando te acostaste con él, la mujer que yo amaba dejó de existir ahí. Se levantó y fue hacia la puerta. Tienes hasta mañana para decidir. Y se fue. Esa noche no dormí. Pateé paredes. Me arranqué mechones de cabello. Vomité del estrés. Y él no salió de la habitación. No preguntó. No dijo nada. A la mañana siguiente, temblando, firmé todo. Le dejé todo. La casa. Las cuentas. Los recuerdos. Todo lo que alguna vez llamé vida. Solo me quedó el seguro. Solo me quedó la oportunidad de no morir todavía. 2 semanas después, recibí una llamada. Hay una cirugía experimental, dijo el médico. Tienes probabilidades reales de sobrevivir. Lloré. Reí. Me aferré al teléfono como si fuera un salvavidas. Corrí a contarle. A decirle que quizás, solo quizás, todavía había una forma de reparar esto. Puedo vivir. Podemos intentarlo de nuevo, le dije. No necesitamos divorciarnos. Podemos empezar de cero. Por favor. Él me miró, con una frialdad de hielo quirúrgico. ¿Con qué seguro vas a pagar eso? ¿Qué? Porque con el mío, ya no. Prometiste. Prometí que no te sacaría si no peleabas por nada. Pero ya firmaste. ¿O pensaste que ibas a vivir, y luego volver a reclamar? ¿Vas a dejarme morir por orgullo? Grité, completamente destrozada. No, voy a dejarte vivir con la consecuencia de lo que hiciste. Y esa noche, se fue. Yo lo dejé ir, no porque no lo amara, sino porque ya no me quedaba fuerza ni para rogar. Firmé con la mano temblorosa y el alma rota. Cada letra que trazaba en ese documento me arrancaba una parte de mí. La casa. Las cuentas. Mi nombre en los papeles. Mis derechos.
mis recuerdos. Lo único que me quedé fue el seguro, lo justo para llegar viva a la operación. Y él se quedó con todo, hasta con la historia que construimos juntos. La operación fue un éxito. Los médicos me decían milagro clínico, que no sabían cómo, pero mi cuerpo había respondido. Que tenía una segunda oportunidad. ¿Sabe lo que sentí? Nada. No alegría. No alivio. Solo un hueco, un abismo donde debería haber alguien esperándome con los brazos abiertos, pero no había nadie. Apenas pude caminar, me dieron el alta. Regresé al que ya no era mi hogar. Una caja con mis cosas me esperaba en la entrada. Ni siquiera fue él quien me la dejó. Fue su madre. Había una nota. Cumplió su parte. No insistas más. Vivía en un estudio minúsculo alquilado con ayuda de una fundación. Un colchón en el suelo, una ventana sin cortinas, un microondas y un espejo sucio. Ahí pasé mis días, mis noches, mis pesadillas. Ahí lloré en silencio. Ahí aprendí a decirme a mí misma que había sobrevivido, aunque, en el fondo, no sabía si quería haberlo hecho, porque lo perdí todo, y lo peor es que lo entendí demasiado tarde. Un día, después de semanas sin saber de él, le escribí una carta, no para pedirle nada. Solo para decirle, sobreviví. A veces me pregunto si eso fue un castigo o una bendición. Pero gracias. Por no dejarme morir. Eso sí te lo debo. Se la entregué a su madre. Días después, ella me llamó. No la leyó. La quemó. ¿Por qué me odia tanto? Pregunté. Porque cree que lo usaste. Que solo te quedaste hasta que no te sirvió más. Y cuando él intentó sanar contigo, tú ya estabas en otro lado. Quise explicarle que no era así. Que nunca dejé de amarlo, pero entendí que ya no importaba lo que dijera. Él ya había decidido su historia, y yo era la villana. Un mes más tarde, una excompañera del trabajo me mandó una foto. ¿No estaban ustedes juntos? Escribió. Lo vi en una cena con esta chica. Se ve feliz, y ahí estaba él, sonriendo, una sonrisa que no le veía desde antes del diagnóstico. Llevaba un traje nuevo, el reloj que yo le regalé, y al lado, una mujer, joven, guapa, familiar. Es su ex. La de antes de ti, dijo mi amiga. Pensé que debía decírtelo, ahí lo supe. No me destruyó porque lo traicioné, me destruyó porque lo hice primero. Él también tenía una herida sin cerrar, también tenía a alguien en el pasado, pero él esperó, se quedó. Sufrió, y cuando yo fallé, aprovechó para terminar su duelo limpiamente. Él no me perdonó, porque ya había planeado su salida. Mi error solo fue su excusa perfecta. Hoy, 5 meses después, ya no estoy enferma, pero tampoco estoy sana. Duermo en un sofá cama. Trabajo dando clases en línea con una voz que ya no reconozco. Cocino para una sola persona. Y a veces, cuando me doy vuelta dormida, extiendo la mano hacia el lado izquierdo de la cama, y no hay nadie. Y lo pienso, no una vez, sino todos los días. ¿Qué hubiera pasado si no decía nada? Si me quedaba callada, me dejaba morir y lo dejaba con la imagen de la esposa perfecta. Él habría llorado por mí, me habría llevado flores cada año, habría dicho que fui su gran amor, pero viví, y al hacerlo, le quité la posibilidad de seguir idealizándome, y por eso me odia. Y ahora lo sé, sobrevivir fue el peor castigo, porque ya no tengo a nadie que me ame, ni un lugar al que volver, ni siquiera una versión de mí misma que me sirva para empezar de nuevo. Y a veces me despierto con el corazón en la garganta y me repito, no morí. Pero todo lo que amaba,